Quisiera comenzar contándoles algo que nos sucedió a mi esposa y a mí el lunes pasado. El lunes en la noche estábamos ahí en la casa y resulta que explotó un transformador cerca de la casa. Ustedes han escuchado cómo suena un bombazo de un transformador y obviamente inmediatamente se fue la luz. Y estuvimos sin luz como desde las 4:30 de la tarde como hasta las 10:30 de la noche aproximadamente. Y obviamente cuento este ejemplo porque estoy 99% seguro que todos los que estamos en este salón contamos con electricidad en nuestras casas. Entonces creo que se van a sentir van a entender esta historia, este ejemplo. Pero no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que muchas veces nos acostumbramos a tener algo que no nos damos cuenta que realmente lo tenemos día a día. Nos acostumbramos tanto que no sabemos lo que lo tenemos hasta que no lo tenemos. Y yo sé que tal vez eso lo hemos escuchado anteriormente con el amor o con amistades o con cosas así un poquito más cliché, pero a eso no es lo que yo me estoy refiriendo. Y les voy a contar por qué el lunes yo me di cuenta de lo importante y lo necesaria que es la electricidad para mí, en mi vida, para mi estilo de vida, para lo que hago día a día, y yo creo que sería mi vida demasiado diferente y hasta un poco difícil si yo no tuviera electricidad constantemente en mi casa y en mi vida. Y yo creo que yo nunca me había detenido como a pensar esto, como, wow, qué importante que es la electricidad. Lo podemos ver hoy inclusive. Aquí hay un montón de cosas que están requiriendo electricidad. Y para serles totalmente honesto, les voy a contar por qué me di cuenta de esto. Como a las 4:30, yo estaba dormido. Estaba tomándome una siesta y en eso mi esposa me levantó y me dijo, hey, se fue la luz porque explotó un transformador. Y yo dije, ok, buenísimo. Como a eso de las 6 de la tarde me levanté, fui al baño, quería como enjuagarme la boca y automáticamente hice así el switch de la electricidad y dije, sí es cierto, no hay luz. Bueno, no importa. Voy, me enjuago la boca, me devuelvo a la cama y digo, ¿qué hago? Bueno, hey, voy a ver el celular un rato. Agarré el celular y no tenía internet. Y donde yo vivo, Colby no llega. No tengo señal, entonces necesito tener wifi para poder entrar a mi celular. Y dije, no hay luz, no hay internet. Y mi celular tenía como un 3% de batería. Entonces dije, bueno, y no, ya ahí lo dejo. ¿Qué hago? Voy a leer. Pero madre, no hay luz. Bueno, tengo una lamparita como de baterías aquí en mi mesita de noche, la enciendo y una luz así súper tenue, agarré como el libro y lo traté de poner así, yo no puedo leer. Bueno, otra vez, me voy a quedar así. Y en eso hago yo, puña, qué hambre. Pero no puedo calentar nada, porque todo, o sea, tenía comida, pero no hay nada hecho. Y hago yo, bueno, voy a hacer lo mismo que hago siempre que no tengo comida. Uber Eats. Agarro mi celular, muerto. Tenía 3% hacía 2 segundos, muerto. Y además, no tengo internet. Entonces me volví a acostar y yo dije, ma, qué locura, no puedo hacer nada. O sea, mejor me vuelvo a dormir y amanezco mañana. Pero tenía hambre. Y en eso, obviamente, para no cansarlos con el cuento, llegó mi ayuda idónea, mi esposa, y resulta que ella sí tenía batería y le llegaban un par de rayitas de internet porque ella tiene, creo que Liberty o algo así, y pudimos pedir comida. Y entonces pedimos Uber Eats, comimos, creo que Burger King, delicioso. Y al final todo se solucionó, pero como que mientras estaba ahí yo decía, madre, qué importante es la electricidad en mi vida. Yo nunca me había detenido porque estaba tan acostumbrado a que estuviera ahí. Wow, madre, qué importante es la electricidad. Es como algo que simplemente está ahí. Uno no entiende qué está sucediendo ahorita con la electricidad, pero realmente nos ponemos a pensar que ahí está. ¿Les ha pasado? Con otras cosas, no generalmente con la luz, con muchas cosas. Yo creo que muchas veces nos acostumbramos a tener algo y no sabemos que lo tenemos hasta que realmente no lo tenemos. Y a mí especialmente esa noche me llevó a pensar qué gran regalo de Dios es tener electricidad. Y me llevó a ser agradecido.
Y yo les cuento este ejemplo porque creo que el tema del día de hoy se asemeja de alguna forma. Estoy casi seguro, o al menos a mí me pasa, que no es tan común que nos detengamos a pensar qué está haciendo Jesús hoy en día por cada uno de nosotros. Cada hora, cada minuto, cada segundo, ¿qué está haciendo Jesús? Y entonces puede que lleguemos también a acostumbrarnos a siempre tenerlo, como lo que me pasó a mí con la electricidad. Sí, tenemos fe, sí, leemos la Biblia y oramos, ojalá. Sí, cuando venimos aquí, escuchamos y recordamos el Evangelio, la cruz, pero hasta podríamos llegar a pensar que eso ya pasó y que ya lo tengo, entonces simplemente lo recuerdo, me levanto de aquí y sigo mi vida exactamente igual. Vivo con los beneficios de haber conocido a Cristo. Pero yo le quiero preguntar, ¿usted sabe qué hace Jesús hoy en día por aquellos que ponemos nuestra fe en Él? Yo espero que detenernos a pensar en esto hoy y hasta imaginarnos que no lo tuviéramos por unas horas, nos lleve a decir lo mismo que yo dije con la electricidad y digamos, qué gran regalo de Dios es tener a Jesucristo en mi vida. Esa es mi intención con la enseñanza de esta noche. Vamos a hablar acerca de Jesucristo como sacerdote. Me imagino que ya, como Marenita lo dijo y ya lo sabíamos, pero quiero nada más contarles que para esta enseñanza tuve que tomar una decisión. Es como si les fuera a enseñar acerca de la electricidad. Yo podría enseñarles acerca de conceptos súper profundos, acerca de dónde nace, de dónde viene y todo eso, y podría dejarlos ustedes más bien totalmente confundidos. De hecho, quiero decirles algo y tomar este momento para esto. Nunca un predicador debería venir aquí a rajar de lo mucho que sabe. Si usted en algún momento se encuentra con un predicador o un pastor que ese es su objetivo, buscar que todo el mundo diga, wow, ¿cómo sabe este mae? Huya, porque esa nunca debería ser la intención. Entonces, a raíz de eso, yo hoy quiero tomar una decisión de enseñar las cosas esenciales acerca de que Jesús sea un sacerdote. Especialmente para que ustedes se levanten de aquí y no se vayan nada confundidos, se vayan súper claro, podamos entender los beneficios, podamos valorarlo, podamos aprender acerca de sus aplicaciones, sus implicaciones y podamos ver las razones principales de la existencia y lo importante que es que Jesucristo sea nuestro gran sumo sacerdote. Yo realmente quiero pastorearlos el día de hoy, que salgamos de aquí llenos de fe, que salgamos de aquí con un regalo que tenemos hoy en día y sepamos cómo valorarlo. Entonces, habiendo hecho esa introducción, quisiera que abramos nuestras Biblias y vamos a estar basados principalmente en un texto que se encuentra en el libro de Hebreos. Vamos a estar en Hebreos desde el capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 5, versículo 4. Y quiero que lo leamos juntos para iniciar. Y dice así Hebreos, esta es la palabra del Señor. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que Él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió
con Aarón. Vamos a desgranar este texto y quisiera comenzar respondiendo una primera pregunta. ¿Qué significa que Jesús sea nuestro gran sumo sacerdote? Para esto vamos a tomar la segunda mitad de nuestro texto a partir del capítulo 5, versículo 1, el cual nos explica mucho mejor el concepto del sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Leámoslo, Hebreos 5, del 1 al 3. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Y el 3 dice, por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Entonces, este texto de Hebreos nos deja muy claras las características que debía tener el sumo sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento. Y quiero que lo veamos así, ponelo arriba, Julito, porfa. El sumo sacerdote primero tenía que ser tomado, o otras versiones dicen escogido, de entre los hombres. ¿Y para qué tenía que ser escogido de entre los hombres? Para que él estuviera sujeto a, otras versiones dice, rodeado de las debilidades humanas. Lo tenés ahí arriba, Julito, porfa, del Hebreos 5, del 1 al 3. Entonces, tenía que ser hombre para que estuviera sujeto o rodeado de debilidades humanas. Debido a esto, él entonces, el sumo sacerdote, puede tratar, como dice el texto, con paciencia a los ignorantes y a los extraviados. ¿Ok? O sea, lo que el sumo sacerdote debía entender y saber es que los otros hombres también luchaban con debilidades por su mentalidad caída, o sea, por extraviados, o por ignorancia, los ignorantes. Así como él mismo también luchaba con sus propias debilidades. Debía ser un hombre que era paciente y misericordioso, porque estaba sujeto a o rodeado de las debilidades. Entonces, por eso era que era compasivo, por eso era que era paciente, por eso era que era misericordioso. Él conocía las debilidades del pueblo también, porque él mismo luchaba con sus debilidades. Ahora bien, esto era debido al rol principal que tenía el sumo sacerdote, el cual también nos da el texto. El sumo sacerdote era nombrado para representar a su pueblo ante Dios. Era nombrado para representar a su pueblo ante Dios. O sea, el sumo sacerdote era el representante de todo el pueblo ante Dios. Qué gran responsabilidad tenía el sumo sacerdote. Entonces era hombre, era débil en su humanidad, estaba rodeado de debilidad, estoy trabadísimo hoy, perdón. Era paciente, era compasivo y era el representante del pueblo ante Dios. Todo esto estoy desgranando nada más este texto que teníamos aquí. Ahora bien, ¿qué hacía para representar al pueblo ante Dios? El texto no lo dice. Lo que hacía para representar al pueblo ante Dios era que ofrecía dones, o otras versiones lo que dice es ofrendas y sacrificio por los pecados. Ojo, él se veía primeramente obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego también por los de su pueblo. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote. Ese era su rol principal, ser el representante, ofrecer dones, ofrecer sacrificios, o sea, ofrendas y sacrificios por él mismo y después por el pueblo a quien él representaba. Ese era el sumo sacerdote. Ahora bien, el texto que estamos tomando como base nos da un ejemplo de un modelo de sumo sacerdote del Antiguo Testamento que se llamaba Aarón. Dice el texto en estudio de Hebreos capítulo 5, versículo 4, dice, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien, lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón.
Antes de entrar a Aarón, vemos una característica más del sumo sacerdote. El sumo sacerdote no era encargado o representante del pueblo por iniciativa propia, sino que era llamado por Dios. Entonces veamos quién era Aarón y cómo Dios llama a Aarón. Como parte de las órdenes que Dios le dio a Moisés, si no saben quién es Moisés, hace 15 días hablamos acerca de Moisés y toda su historia está en el libro de Éxodo. Era el profeta de quien hablamos hace 15 días. Dios le dio a Moisés cara a cara en el monte Sinaí la siguiente instrucción que encontramos en Éxodo capítulo 28, versículos del 1 al 3, que dice así. Este es Dios hablando: haz que comparezca ante ti Moisés, tu hermano Aarón, y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Una característica más del sumo sacerdote: se le hablaba con honra y con dignidad. Su rol le daba honra y dignidad. Dice el versículo 3, habla con todos los expertos a quienes he dado habilidades especiales para que hagan las vestiduras de Aarón, y así los consagre yo, Dios, como mi sacerdote. Entonces vemos que cumple lo que estábamos hablando al principio. Es llamado por Dios. Entonces, Aarón era el hermano de Moisés y fue el primer hombre consagrado como sacerdote. Y eso le dio honra y dignidad. Lo cual entonces nos lleva a pensar de todos los datos que hemos analizado. Los sacerdotes eran hombres, eran débiles, eran llamados por Dios, tenían honra y dignidad. Todo eso es lindísimo, eran representantes del pueblo, pero por todo esto tenían la consecuencia que todos los hombres y todos los seres humanos tenemos, y es que el sacerdote se moría. Entonces, llegaba un punto en el que él, al ser hombre, moría. Y cuando moría, su descendencia, o sea, su hijo, lo seguía como sacerdote. Entonces, los sacerdotes, al ser hombres humanos débiles, morían. Y al morir, alguien lo tenía que sustituir. Por eso también, en el texto que acabamos de leer, estaban junto a Aarón sus hijos. Más adelante se le aplica el término sumo sacerdote a Aarón e inclusive a los que ocuparían su cargo después de él. Ahora, había una gran diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, versículos del 6 al 7, que dice así. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Ojo esto, el tabernáculo era un santuario portátil, era un lugar donde la presencia de Dios estaba. Era portátil porque el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés y de Aarón estaba vagando por el desierto. Entonces por eso era que era portátil. Pero lo importante de esto es esto. Tenía dos partes. La primera parte se llamaba el lugar santo y ahí era donde entraban los sacerdotes. Después había una cortina grande y la segunda parte era la que se llamaba el lugar santísimo. Y ahí solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, como lo acabamos de ver. Entonces vemos la diferencia entre sacerdote y sumo sacerdote. Ahora, nos da una característica más acerca de las ofrendas y los sacrificios que los sacerdotes tenían que dar. Y es que eran sacrificios de sangre. Las ofrendas y los sacrificios que hacía el sumo sacerdote involucraban sangre. Por eso dice que entraban provisto de sangre. ¿Por qué?
porque lo que sucedía al hacer una ofrenda o un sacrificio era un intercambio. Vean este quote que encontré, Julio, el que dice en el Antiguo Testamento. Vean qué bueno esta explicación. En el Antiguo Testamento, con los sacrificios, se reconocía que Dios estaba indignado contra el pecado y que se hacían estos sacrificios con el propósito de apaciguar o poner al hombre, en disposición favorable. El sacrificio entonces procuraba cargar sobre la víctima inocente, esa víctima inocente era el animal, la ira de Dios, a eso se le llama expiar, y ponerle una actitud favorable hacia el hombre. O sea, por eso les dije, un intercambio. La ira de Dios estaba puesta sobre la víctima inocente, que en ese caso era el animal, y el hombre por quien el sumo sacerdote estaba ofreciendo la ofrenda o el sacrificio, quedaba más bien favorable ante Dios. ¿Me voy explicando? Entonces, lo esencial en la mayoría de los sacrificios, en todos los sacrificios, era la entrega de la vida de un animal, lo cual se realizaba mediante derramamiento de sangre. Ojo, el animal debía ser limpio y sin defecto, y su sangre hacía expiación por la persona, o sea, es intercambio. La ira de Dios era apaciguada momentáneamente, pero esto era muy sangriento, era una locura. Y quiero darle solo una pincelada para que entendamos lo sangriento que era uno de estos sacrificios. Quiero que leamos Levítico capítulo 9, versículos del 7 al 11. Dice así: Después Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu sacrificio expiatorio, ¿ok? Sacrificio de expiación. Y tu holocausto. Haz propiciación por ti y por el pueblo, o sea, perdona al pueblo, la representación de perdonar. Presenta la ofrenda por el pueblo y haz propiciación por ellos, tal como el Señor lo ha mandado. Aarón se acercó al altar y degolló al becerro como sacrificio expiatorio, primero por sí mismo. Sus hijos le llevaron la sangre y él mojó el dedo en la sangre y la untó en los cuernos del altar, derramando luego la sangre al pie del altar. Imagínense qué desastre. Luego quemó en el altar la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado del animal sacrificado, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. La carne y la piel las quemó fuera del campamento. Y más adelante, ojo lo que dice Levítico 9, versículo 15, dice así. Ya vimos que Aarón presentó el sacrificio por él mismo y ahora dice, entonces Aarón presentó la ofrenda del pueblo, ¿ok? Es decir, el macho cabrío del sacrificio expiatorio. Lo tomó y lo degolló, ofreciéndolo como sacrificio expiatorio, como lo hizo con el primero. Amigos, esto sucedía cualquier cantidad de veces al año. Es más, sucedía cualquier cantidad de veces al día. Era un sangrerío. Eran sacrificios terribles. ¿Por qué? Porque como siempre yo lo he dicho desde este púlpito, el pecado estaba en todos los seres humanos y para ese pecado no había cura. Los sacrificios lograban una cura momentánea y tenían por ende que ser hechos una y otra y otra y otra vez. Habían sacrificios diarios, habían sacrificios por ciertos pecados, habrían sacrificios por ciertas personas específicas, habían sacrificios por temporadas, habían sacrificios por fiestas religiosas, habían sacrificios por todo. Es más, todo el libro de Levítico están las instrucciones que Dios le dio a Moisés y a Aarón para esta cantidad de sacrificios que existían en aquel entonces. Y obviamente existía el sacrificio anual que solo hacía el sumo sacerdote. Quiero hacerles una pregunta. Esto que acabamos de leer les pareció muy gráfico. ¿Será que es muy cruel el sacrificio de tantos animales inocentes? ¿Sabe quién fue
el sacrificio expiatorio por usted, por mí y por todos los que ponemos nuestra fe en el Evangelio? Jesucristo. Amigos, hubo un punto de quiebre en la historia. Y ese es el punto de quiebre en esta enseñanza que hasta el momento ha sido tan teórica. Hubo un punto de quiebre en la historia y fue el momento en el que Dios quebró a Jesucristo como sacrificio expiatorio por usted y por mí. Su sangre fue totalmente derramada en la cruz, porque esa era la única manera en que toda la ira de Dios pudiera ser cargada por alguien inocente, y que esa actitud inocente y favorable que él tenía, esa actitud de alguien justificado y perdonado, fuera puesto sobre el hombre de fe. El justo por los injustos, el glorioso intercambio del que acabamos de cantar ahora. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Una vez y para siempre. El pago fue total. La satisfacción de la ira de Dios fue completa. No más ira. Jesús fue el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesucristo. El que recibió todo el castigo es Jesucristo. El Cordero que fue degollado y toda su sangre fue derramada fue Jesucristo. Un Cordero sin mancha, un cordero inocente que recibió todo lo que no merecía por aquellos que merecíamos todo lo que Él recibió. Un punto de quiebre en la historia. ¡Qué locura! ¿A dónde estaríamos si no fuera por Jesucristo? Pero amigos, ¿saben qué es lo más increíble de todo? Jesús no solo fue el sacrificio. Porque si hemos entendido el rol del sacerdote, entonces podríamos preguntarnos, ¿y quién ofreció el sacrificio a Jesús? Porque a los becerros, a los carneros, a todos estos los ofrecía un hombre que ya vimos cuáles eran las características. ¿Quién ofreció a Jesús? Vea lo que dice Juan 10, versículos 17 y 18. Esto es Jesús hablando. Por esto me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Amigos, lo que este texto nos está diciendo es que Jesús no solo fue el sacrificio, sino que Jesús fue también el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio. Porque nadie le arrebató la vida a Jesús. Ni los maestros de la ley, ni los maestros de los judíos, ni Poncio Pilato, nadie, ni los que gritaban, crucifíquelo, crucifíquelo, nadie le arrebató la vida a Jesús. Jesús mismo la entregó. Él entregó su vida para el perdón de los pecados. Nadie le arrebató su vida, porque Él fue llamado por Dios para morir, para entregar su vida, para resucitar, para volver a recibir su vida, para ascender al cielo y para estar haciendo la obra que hace hoy en día. Él sigue siendo el gran sumo sacerdote. Ese es Jesucristo. Jesús es el gran sumo sacerdote y Jesús es el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados, para la satisfacción completa de la ira de Dios. Vean como el autor de Hebreos, yo sé que les estoy tirando muchos textos, pero es que esto no es invento mío, esto es parte de la palabra del Señor. Vean como el autor de Hebreos perfectamente conecta todo de lo que hemos venido hablando. Leamos Hebreos 9, del 24 al 28. En efecto, Cristo no entró en un santuario, en un tabernáculo hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro, o sea, como nuestro representante.
ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote, lo acabamos de estudiar, en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, como lo sufrían los corderos y los animales que eran sacrificados, como les dije ahora, una y otra vez. Y dice la palabra del Señor, al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan, la esperanza. ¿Qué esperanza? Él volverá por nosotros. Él volverá por nosotros y ya no para ofrecerse más como sacrificio, sino para llevarnos a una vida eterna, por siempre, para siempre, eterna, preciosa. Nuevos cielos, nuevas tierras, donde no hay más dolor, no hay más lágrimas, no hay más confrontamiento, no hay más mentiras, no hay más chismes, no hay más nada. Y ahí estaremos, solo porque Él fue el sacrificio perfecto. Una vez y para siempre, amigos, porque Jesús, la muerte no tiene dominio sobre Jesucristo. Él murió y resucitó, y la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Por ende no necesita ser sustituido, como fue Aarón sustituido por sus hijos. Él es eternamente el gran sumo sacerdote, y su sacrificio fue suficiente. Qué gran verdad, qué grandes noticias. Nos falta solamente una característica que estudiamos anteriormente del sumo sacerdote y quiero que la veamos representada en Jesús. Y la vemos explicada en el texto que tomamos al principio como base. Leamos Hebreos 4, el 14 y el 15. Dice así: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote, ya lo estudiamos, que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. ¿Por qué? No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado. Amigo, yo siempre digo que le pongamos atención a las palabras que trae la Biblia. Uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Yo creo que no es tan común cuestionarnos por qué Jesús vino en el momento oportuno en el que vino aquí a la tierra. Y a veces no pensamos mucho en qué hizo Jesús en los años antes de que comenzara su ministerio terrenal, aproximadamente a los 30 años de edad. Pero yo considero que este tema que estamos estudiando y este texto que estamos leyendo nos da una respuesta muy clara. Primeramente, Jesús tenía que venir cuando existiera un contexto para el pueblo al que Él venía. Y que ese pueblo supiera todo lo que se tenía que hacer si Jesucristo no hubiera venido. Ya ellos sabían cuál era el modelo del sacerdote, del representante de ellos ante Dios. Tenía que existir ese contexto. La obra del sacerdote y del sumo sacerdote apuntaba a lo que Cristo un día vendría a redimir y a perfeccionar totalmente. Y mientras Él estuvo aquí en la tierra, antes de su ministerio terrenal a los 30 años, había tanta necesidad por parte del pueblo que Él, como humano, vivió lo que los humanos vivían. Y por ende, Jesús puede compadecerse, como vimos anteriormente, una característica del sumo sacerdote, ser compasivo. Él puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él estaba rodeado de debilidad. No solo estaba rodeado de debilidad, sino que la palabra del Señor dice que Él fue tentado en todo de la misma manera que nosotros. ¿Qué afirmación más fuerte? El Hijo de Dios
tentado en todo de la misma manera que nosotros. Vean lo que dice Hebreos 2, 17 y 18. Por eso era preciso que en todo se asemejara Jesús a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso, ojo, al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, el sacrificio expiatorio, ya lo explicamos. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Amigos, eso no les da a ustedes demasiada tranquilidad. Yo no sé ustedes, pero no es lo mismo recibir apoyo y consejo y amor y cariño por alguien que ha pasado por lo mismo, por lo que yo estoy pasando, que alguien que no tiene idea qué es lo que yo estoy sintiendo. Él sabía, él había sufrido la tentación y entonces puede socorrer a los que son tentados. Y les voy a decir una gran verdad. ¿Quiénes son tentados? El 100% de la población. Hoy en día, si hay una casilla que diga los tentados, amigos, ahí estamos todos. Nadie se escapa de la tentación de este mundo. Nadie. Hay diferentes tentaciones y hay algunas que uno ha logrado combatir más que otras. Pero nadie se escapa de ser tentado, pero Jesús dice que Él puede socorrer a los que son tentados, por ende Él puede socorrerlos a todos, porque fue tentado en todo, pero muy importante, sin pecado. Es que en serio es muy importante. Jesús es que es muy importante. ¿Se imagina que yo tuviera aquí escrito muy? Solo puse muy importante. Aunque sin pecado. Tentado en todo, pero sin pecado. Porque Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre. Jesucristo era Dios, era el Hijo de Dios, pero era un hombre nacido de una mujer. Por ende, no era necesario, al no tener pecado, no era necesario que Él hiciera un sacrificio por Él mismo como lo hacían los sacerdotes humanos. Solo era necesario un sacrificio perfecto por los pecados del pueblo, por parte del hombre más puro, más inocente, por parte del único hombre que no tenía pecado. Nadie más pudo ser ese hombre porque nadie más era 100% Dios y 100% hombre a exactamente la misma vez. Y amigos, como dice el texto, eso nos conviene. Eso nos conviene. Vean lo que dice Hebreos 7, 26, 27. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados y luego es por los del pueblo. Ya no más, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. No puede quedarnos más claro. Lo martillé y lo volví a martillar y espero que a todos nos quede clarísimo. Amigos, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. El único, no necesitamos otro. Jesús es el gran sumo sacerdote. Ahora bien, pero Patiño, vos, ¿y el ejemplo de la electricidad para qué? Bueno, ¿qué pasa hoy en día? ¿Qué hace Jesús hoy en día? Terminemos con el texto base en estudio, Hebreos 4, versículo 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. Amigos, el gran profeta dijo, acérquense. ¿A dónde? Al trono de la gracia del gran rey. ¿Cómo?
El gran sumo sacerdote ya realizó el sacrificio perfecto y entonces podemos recibir misericordia y hallar la gracia que necesitamos en el momento, que nos ayude en el momento en el que más lo necesitamos. Amigos, Jesucristo es el gran profeta, Jesucristo es el gran rey y Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Vivimos en un mundo caído. Todos y todas estamos necesitados de algo. Todos enfrentamos luchas, todos enfrentamos caídas, todos enfrentamos decepciones, etc. Y Dios nos dice, acérquese a mi trono para recibir misericordia y hallar la gracia que te va a ayudar en el momento en el que más lo necesitas. Es una frase demasiado completa. Amigos, deje de pensar que usted se acerca a ese trono por méritos propios. Ya basta. Deje de pensar que si usted peca demasiado, usted no puede acercarse a ese trono. Ya basta. Deje de pensar que usted es demasiado malo, que usted está ocultando demasiadas cosas, que usted no se merece ni siquiera venir a la iglesia porque no puede acercarse al trono. Ya basta. Usted no se acerca al trono por méritos propios. Usted se acerca al trono por los méritos de Jesucristo. Él fue el que hizo el sacrificio. Amigos, usted no tiene que hacer un sacrificio igual. Ya el sacrificio de Cristo fue suficiente, fue una vez y para siempre, no es necesario otro. Usted nunca va a ser digno de acercarse al trono de la gracia para recibir gracia y misericordia en el momento que más la necesite. Usted nunca va a tener nada para poder acercarse a eso. Pero Cristo lo tuvo todo. Y la expiación lo que dice es que ya Cristo cargó, siendo inocente, con toda la culpa, todo su pecado. Ya Él cargó y ya Él se sacrificó. No es vez tras vez, es una sola vez. Ya Él hizo el sacrificio. La Biblia dice, así que, texto que agarramos, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sí, sin pecado. Y dice la Biblia, así que, no dice, madre, no sé qué fue lo que pasó, pero si quiere acérquese al trono. No, explica todo lo que yo acabo de explicar en este sermón. Y después dice, entonces, así que, por ende, acérquese al trono. No hay más, no hay más. Es por fe, porque Él tiene gracia, porque Él tiene compasión, porque Él tiene misericordia. Todo es por Jesús. Jesús fue quien abrió el camino para entrar a ese trono. Y Jesús lo abrió una vez y para siempre. Y ese camino no se cierra por nada. Es lo que dice Hebreos 10, del 19 al 22. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, es que, ¿qué palabras? Por favor, véanlas como yo las veo, se los suplico. Tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Jesucristo nos ha abierto a través de la cortina. La cortina se rasgó después de que Jesús murió, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Y vuelve a repetir, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da sus obras, que da su mérito, que da su dignidad, que da su puesto, que da su ingeniería, que da su matrimonio, que da su soltería. No, que da la fe. Interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Lavados por fe.
¿Qué hace Jesús a diario, cada hora, cada minuto, cada segundo? Vea lo que dice Hebreos 7:25. Dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Ojo, ya que vive siempre para interceder por ellos. Eso es lo que está haciendo Jesús hoy en día. Él vive siempre para interceder por nosotros, para interceder ante el Padre, para ponerse al frente y decir, yo intervengo por ese pecado. ¿Cómo interveniste, Jesús? Ya yo morí. Sí, Jesús, y yo te acepté ese sacrificio porque te resucité entre los muertos. Una y otra vez esa conversación. Señor, yo intervengo por Byron. Señor, yo intervengo por Iván. Yo intervengo por Elkin. Yo intervengo por Mariana. Yo intervengo por Andrés. Su nombre. Su nombre. Y Jesús diciendo, yo intervengo. Yo vivo siempre para interceder. Amigos, no hay otro intercesor entre Dios y el hombre. Solo Jesucristo, porque solo Jesucristo entregó su vida. Derramó su sangre. Resucitó al tercer día, atravesó los cielos, dice el libro de Hebreos, solo Él. Y ahora lo que hace día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras minuto, segundo, es interceder, es estar en medio y decir, véame a mí, vea mis heridas, no vea el pecado del hombre de fe, porque el hombre de fe fue imputado con la verdad, con la justicia que cargaba Jesucristo. Qué fuerte, maes. Qué regalo. Yo les suplico que ustedes lo vean como un regalo. Por eso puse el ejemplo del principio. Amigos, que no nos pase lo que a mí me pasó con la electricidad. Yo sé que es muy tonto. No se acostumbre a esa intervención que Jesús hace por usted. No tome por menos el sacrificio de Cristo. Basta con leer un poco del Antiguo Testamento para saber que seguiríamos igual. Es que no hay otra manera. Seguiríamos yendo donde un hombre débil. He pecado. Aquí está mi cordero. Sacrifíquelo. Haga un desmadre de sangre porque necesito que me perdone este pecado. No piense que se tiene que repetir cada vez que usted peca el sacrificio de Cristo. Porque amigos, si esta intervención de Jesús no sucediera ni por un solo segundo, la ira de Dios caería sobre cada uno de nosotros. El castigo que cayó sobre Jesús caería sobre usted y sobre mí y seríamos miserables. Más bien yo quiero invitarlo a que usted viva agradeciendo por lo que Jesús está haciendo hoy en día. Así como la electricidad usted no la ve, la intercesión usted tampoco la ve, pero la creemos por fe. Amigos, Dios no castiga. Dios no castiga. Porque ya todo el castigo cayó sobre Jesucristo. Nos desintegraría en un segundo si Dios castigara. Y entonces el sacrificio de Cristo no hubiera sido suficiente. Ahora Dios sí disciplina. No castiga. Disciplina como un padre amoroso lo hace con su hijo. Y la disciplina en el momento de recibirla nunca es bien recibida. Pero después produce fruto, produce cosecha. Entonces Dios sí nos disciplina. Y no nos sorprendamos si somos llamados a atravesar por el sufrimiento. Dios no castiga. Pero el libro de Hebreos dice que Jesús, aunque era hijo, por los sufrimientos que padeció, aprendió la obediencia y fue hecho perfecto. Así es que, amigos, por los sufrimientos que usted padece, va a aprender la obediencia. Y como dije ahora, y como dijo el texto que leímos ahora, un día seremos hechos perfectos, porque estaremos en su presencia. No busque la perfección aquí, porque nunca la va a encontrar. La perfección es cuando Jesucristo regrese
por nosotros. Un día seremos hechos perfectos para siempre en su presencia. Pero mientras estamos aquí, Él nos disciplina y con el sufrimiento aprendemos obediencia. Pero según lo que estudiamos hoy, Él se compadece de nosotros y nos invita a entrar confiadamente en su trono de gracia para recibir misericordia, hallar la gracia que nos ayude en el momento en el que más la necesitamos. Si usted hoy necesita de esa gracia y esa misericordia, el Señor le está invitando a acercarse. ¿Cómo se acerca? Con oración, con lectura de la Biblia, con arrepentimiento, con oración los unos por los otros. Por eso somos tan intensos en ofrecer oración. Así nos acercamos al trono, con un corazón agradecido. Ayer alguien me preguntó cómo yo puedo estar constantemente dándole gloria a Dios. Esté agradecido por todo. Yo sé que es tonto, pero ya usted está agradecido por la silla en la que está sentada. Ya usted está agradecido por el aire acondicionado que le está pegando. Está agradecido por la persona que tiene a la par. Está agradecido por el medio en el que vino. Está agradecido por ese BMT con cebollitas crunchy que se va a comer ahora. Está agradecido por su trabajo, por su familia. Está agradecido por el aire que respira. Está agradecido por su iglesia. Tantas cosas. Si usted no ha puesto su fe en Cristo, todo esto que yo acabo de decir, es una locura. No tiene mucho sentido. Yo le invito a poner su fe en Cristo para que obtenga todos estos beneficios. Y quiero repetir la frase, yo no sé si está ahí arriba, que dice el gran profeta. El gran profeta dice al pueblo, acérquense. ¿A dónde? Al trono de la gracia del gran rey. ¿Cómo? El gran sumo sacerdote ya realizó el sacrificio perfecto y podemos recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en el que más la necesitamos. Esa invitación está abierta, el camino está abierto por el sacrificio de Jesús y no necesita nada más que fe para entrar por ese camino.